Bienvenidos a su podcast favorito, Entre Waifus. Hoy vengo con una voz suavecita, tenebrosa, porque hoy estoy bien feliz de contarles de octubre waifuniestro. Que va a ser todo un mes de historias de terror luego con un mega especial y con invitados súper increíbles. No les quiero dar mucho spoiler porque espero que llegue ese día y ya lo vamos a grabar. Estoy muy emocionada y espero que este mes y hasta el 2 de noviembre vamos a publicar cosas de terror. Y yo sé que les va a encantar porque a todos nos encanta tener miedo, descubrir cosas que antes no sabíamos o simplemente adentrarse a lo desconocido. Así que acompáñame hoy al primer capítulo de octubre waifuniestro. Comenzamos. Muy bien, en el capítulo de hoy vamos a contar muchas historias de terror, de miedo, de suspenso. Así que espero que estén a gusto, vayan por su comidita, vayan por un tecito, una coquita, lo que gusten, adelante, o si van a ponerse a hacer algo en especial, tareas, trabajo, disfruten mucho este capítulo que son historias de miedo. Octubre waifuniestro. Les voy a leer desde mi teléfono. Muchas gracias a Elia González por enviarme el link de esta página de Facebook que es Crónicas de Penumbra. Aquí se los dejo, a ver si está enfocando. Bueno, ahí se ve. Crónicas de Penumbra, Crónicas de la Penumbra, donde encontramos muchas leyendas súper interesantes. Así que vayan a seguirlos, por favor. Crónicas de la Penumbra. Ahora les voy a leer La Bruja de San Jacinto de las Sombras. En la Sierra de Chiapas, una región llena de misterios y leyendas, hay un pueblo perdido entre las montañas llamado San Jacinto de las Sombras. Aunque pocos conocen su existencia, los ancianos de la región hablan en susurros sobre las brujas que rondan en la espesura del bosque, donde la niebla cubre los caminos como un velo espeso. La historia cuenta que hace muchos años, una joven llamada Margarita llegó al pueblo buscando refugio. Decía haber escapado de su comunidad, donde la acusaban de prácticas oscuras. Al principio, los habitantes la recibieron con amabilidad, ofreciéndole un lugar para quedarse. Margarita era hermosa y dulce, pero extrañamente nunca salía durante el día y solo se le veía vagando por las colinas al anochecer, entre las sombras de los árboles. Con el tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas en San Jacinto. Las vacas del pueblo morían sin razón aparente, encontradas secas, como si algo les hubiera succionado la sangre. Los niños despertaban por las noches llorando, diciendo que una mujer con ojos brillantes los observaba desde las ventanas. Las cosechas empezaron a marchitarse y, cada luna llena, se escuchaban lamentos entre los cerros. Un grupo de hombres del pueblo, liderados por don Mateo, un anciano con fama de sabio, decidió investigar. Estaban convencidos de que algo sobrenatural rondaba entre ellos. Una noche, durante la luna llena, los hombres decidieron seguir los lamentos que oían desde el bosque. Llevaban consigo cruces de madera y amuletos benditos para protegerse. Caminando entre la niebla espesa, encontraron un sendero que jamás antes habían visto. Un camino oculto que los llevó a una cueva oscura y húmeda. Dentro vieron lo impensable. Margarita, la dulce joven, estaba rodeada de extraños símbolos dibujados en el suelo. A su alrededor había cuerpos de animales sacrificados y en el centro un fuego azul crepitaba de manera antinatural. Mientras cantaba en un idioma olvidado, su rostro parecía transformarse en algo inhumano.
Sus ojos brillaban como brasas y su piel se volvía pálida y fría. Los hombres intentaron acercarse, pero el aire en la cueva se volvió pesado, como si una fuerza invisible los empujara hacia atrás. Margarita rió, una risa aguda que retumbó entre las paredes. De repente, el fuego azul creció, y de entre las llamas emergieron sombras aladas que tomaron forma de espectros. Don Mateo, rezando con fervor, logró lanzar una cruz hacia Margarita, quien chilló de dolor y desapareció en una ráfaga de viento, junto con las sombras. La cueva se desmoronó y el grupo huyó antes de quedar sepultado. Aunque Margarita nunca fue vista de nuevo, los habitantes del pueblo dicen que su espíritu aún ronda en las noches de luna llena, buscando venganza por haber sido descubierta. Cuentan que, si caminas solo por los senderos de la sierra durante esas noches, puedes escuchar su risa en la distancia. Y si te adentras demasiado, es posible que ella te guíe hacia el mismo camino oculto que llevó a don Mateo y a su grupo a la cueva. Desde entonces, en San Jacinto de las Sombras, nadie se atreve a salir de casa después del anochecer, por temor a encontrarse con la bruja que aún acecha en la niebla espesa de las montañas chiapanecas. Había un pequeño pueblo cerca de Pachuca Hidalgo que todos llamaban San Marcos del Cerro, rodeado de montañas y antiguos caminos mineros. La vida en el pueblo transcurría tranquila, salvo los rumores de extrañas desapariciones y sucesos inexplicables que atormentaban a los aldeanos en la oscuridad de la noche. Hace muchos años, cuando las minas de plata todavía funcionaban, los mineros hablaban de duendes que habitaban las cuevas más profundas. Decían que estos seres traviesos cuidaban celosamente los tesoros escondidos en las entrañas de la tierra. Y quienes se atrevían a bajar demasiado profundo, nunca regresaban. Con el tiempo, las minas fueron abandonadas, pero los duendes, ellos, nunca se fueron. Una noche fría de octubre, un hombre llamado Don Jacinto, un anciano del pueblo, decidió contarle a su nieto, Tomás, la verdadera razón por la que nadie debía aventurarse cerca de las antiguas minas. Según la leyenda, los duendes no solo vivían en las cuevas, sino que a veces subían al pueblo en busca de algo más que oro: almas humanas. ¿Por qué almas?, preguntó Tomás con los ojos abiertos de miedo. Porque los duendes tienen el poder de robarte el alma si te encuentras con ellos cuando estás solo, respondió don Jacinto. Aman la oscuridad y cuando te miran a los ojos te dejan vacío. Luego te llevan a las minas y nunca más vuelves. Tomás escuchaba fascinado, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él. Esa noche, cuando se fue a la cama, no podía dejar de pensar en las pequeñas criaturas de ojos brillantes que, según su abuelo, rondaban los alrededores. El viento soplaba fuerte y en la distancia se oía el crujir de las ramas en el bosque cercano. Pero Tomás no estaba solo en su habitación, o al menos eso creía. A la medianoche, cuando el pueblo dormía, Tomás escuchó un sonido extraño, como si alguien arañara la ventana. Al principio pensó que era el viento, pero el ruido se repetía, cada vez más insistente. Con el corazón latiendo rápido, decidió echar un vistazo. Corrió a la cortina y lo que vio lo dejó paralizado. Un pequeño rostro arrugado y ojos brillantes lo observaban desde el otro lado del cristal. Era un duende, tal como lo describió su abuelo. La criatura sonrió, mostrando dientes puntiagudos. Tomás gritó, pero cuando sus padres llegaron corriendo a su habitación, no encontraron nada fuera de lo normal. Sin embargo, el miedo en los ojos del niño era suficiente para que lo tomaran en serio. Los días pasaron y Tomás comenzó a comportarse de manera extraña. Caminaba solo por el bosque, murmuraba cosas incomprensibles y por las noches se escuchaba un susurro inquietante que parecía provenir del exterior de la casa. Los aldeanos comenzaron a notar que algo andaba mal con el niño
y recordaron la vieja leyenda. Una tarde, don Jacinto decidió ir a la mina abandonada, convencido de que los duendes estaban detrás del comportamiento extraño de su nieto. Junto a algunos vecinos valientes, se dirigió al oscuro y húmedo túnel de la entrada. Al llegar, vieron que el suelo estaba lleno de pequeñas huellas, demasiado pequeñas para ser de un humano. Entraron con linternas, rezando en voz baja. La oscuridad era espesa y el aire se sentía pesado. De pronto, escucharon risas agudas y un eco que parecía venir desde lo más profundo de la mina. Era como si los estuvieran esperando. De repente, Tomás, que los había seguido sin que ellos lo supieran, apareció detrás de ellos con una sonrisa vacía y los ojos perdidos. «Ellos ya están aquí», murmuró el niño. Antes de que pudieran reaccionar, las luces de las linternas se apagaron y la oscuridad envolvió a todos. Gritos desesperados llenaron el túnel mientras sombras pequeñas y rápidas rodeaban al grupo. Los duendes habían salido a jugar y esta vez no iban a dejar que nadie se escapara. A la mañana siguiente, la gente del pueblo encontró el túnel vacío. Solo quedaban huellas pequeñas que se desvanecían en la tierra, como si nunca hubiera pasado nada. Pero los que entraron en la mina esa noche jamás regresaron. Y Tomás desapareció para siempre. Desde entonces, el pueblo de San Marcos del Cerro quedó abandonado. Nadie se atreve a acercarse a las minas malditas, y en las noches oscuras se dice que todavía se pueden escuchar las risas agudas de los duendes que guardan no solo sus tesoros, sino también las almas que han tomado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo por ese pueblo en una noche sin luna? Vamos con la siguiente historia. Se llama La Encantada. Había una vez en un pequeño pueblo de Querétaro un lugar tranquilo y lleno de historia, donde la vida cotidiana transcurría entre las tradiciones y leyendas que se contaban de generación en generación. Este pueblo, oculto entre montañas y valles, era conocido por sus hermosas vistas, pero también por sus misterios oscuros, uno de los cuales estaba relacionado con una vieja hacienda abandonada en las afueras del pueblo. La hacienda, conocida como La Encantada, había sido el hogar de una familia adinerada durante el siglo XIX. Sin embargo, se decía que la familia había desaparecido misteriosamente una noche, dejando la casa desierta y sumida en el silencio. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse a la hacienda y con el tiempo comenzó a ser conocida como un lugar maldito. Según la leyenda, cada noche de luna llena se podían escuchar gritos desgarradores y ver luces extrañas en las ventanas de la casa. Algunos decían que el espíritu de la hija menor de la familia, una joven llamada Sofía, vagaba por los pasillos en busca de su familia. La historia cuenta que Sofía estaba comprometida con un joven del pueblo, pero su amor fue truncado por una tragedia, y su espíritu no había encontrado descanso desde entonces. Una noche de octubre, un grupo de jóvenes intrigados por las historias y deseosos de una aventura, decidieron desafiar las advertencias y explorar la hacienda, armados con linternas y mucho valor. Se adentraron en el bosque que rodeaba La Encantada. Al llegar, fueron recibidos por el crujido de las ramas secas y un viento gélido que les helaba la piel. La puerta de la hacienda sorprendentemente estaba entreabierta, como si los invitaran a entrar. Dentro, el aire era denso y pesado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo de madera crujía bajo sus pies. Los jóvenes comenzaron a explorar, iluminando con sus linternas los rincones oscuros y vacíos de la casa. Pero pronto se dieron cuenta que no estaban solos. En cada habitación que entraban, sentían una presencia, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. De repente,
Uno de los jóvenes, Carla, gritó aterrorizada. Había visto el reflejo de una figura pálida en un espejo roto en el corredor. Los demás corrieron hacia ella, pero cuando llegaron no había nada. Decidieron entonces abandonar la hacienda, pero al intentar salir, la puerta por la que habían entrado estaba cerrada con fuerza, como si una fuerza invisible la mantuviera bloqueada. Desesperados intentaron encontrar otra salida, pero la casa parecía haberse convertido en un laberinto, con pasillos que no llevaban a ninguna parte y puertas que se cerraban solas. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar los susurros. Al principio eran suaves y apenas audibles, pero pronto se convirtieron en gritos que resonaban por toda la hacienda. Eran voces que repetían una y otra vez el nombre de Sofía. Finalmente llegaron a una sala donde vieron una sombra en el centro de la habitación. Era la figura de una joven vestida con un antiguo vestido blanco, su rostro cubierto por su largo cabello negro. La figura comenzó a moverse hacia ellos lentamente y en susurros. Les pidió ayuda para encontrar a su familia, pero antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció y la casa volvió a quedar en silencio. Al día siguiente, los jóvenes fueron encontrados por los habitantes del pueblo, desmayados en el umbral de la encantada. Aunque estaban ilesos, ninguno de ellos volvió a hablar de lo que había ocurrido dentro de la hacienda, pero desde entonces, la encantada se volvió aún más temida, y las leyendas sobre Sofía y su trágico destino continuaron creciendo. Se dice que, a partir de esa noche, cada vez que alguien intenta acercarse a la hacienda durante la luna llena, las puertas se cierran solas y se escuchan los mismos gritos y susurros como un recordatorio de la tragedia que ocurrió hace tantos años y de un espíritu que nunca encontró la paz. Siguiente historia: la sombra de la cazadora. En los bosques de San Rafael, Estado de México, existe una leyenda que ha perdurado durante generaciones. Los lugareños la conocen como la sombra de la cazadora. Hace muchos años, cuando el pueblo de San Rafael apenas comenzaba a formarse, vivía una joven llamada Isabela. Era conocida por sus habilidades para cazar en los densos bosques que rodeaban la región. Isabela era fuerte, valiente y siempre salía victoriosa en sus expediciones. Sin embargo, tenía un defecto: era muy arrogante y despreciaba a quienes consideraba inferiores. Una noche, mientras Isabela recorría el bosque en busca de presas, escuchó un suave susurro entre los árboles. Pensó que se trataba del viento, pero al prestar más atención, notó que las voces parecían llamarla por su nombre. Intrigada y un poco molesta, decidió seguir el sonido, adentrándose más y más en la espesura del bosque, un lugar que incluso los más valientes evitaban después del anochecer. A medida que avanzaba, las voces se volvían más claras y siniestras, como si el bosque entero estuviera susurrando a la vez. De repente, el camino que seguía se desvaneció y la oscuridad la envolvió. Isabela, aunque valiente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando intentó regresar, se dio cuenta de que estaba perdida. Desesperada, intentó encontrar una salida, pero cada paso que daba parecía llevarla más adentro del bosque. La luna, que antes iluminaba su camino, fue cubierta por densas nubes y la oscuridad se hizo completa. De repente, entre las sombras, distinguió una figura esbelta y alta, envuelta en una capa negra. La figura tenía un arco en la mano y parecía estar observándola. Isabela, en su desesperación, trató de hablarle, pero la figura permaneció en silencio. De pronto, la cazadora sintió un dolor agudo en el pecho. Miró hacia abajo y vio una flecha oscura atravesándola. Cayó al suelo y la figura se acercó lentamente. Era una mujer con ojos vacíos y un rostro pálido como la muerte misma.
La mujer se inclinó sobre Isabela y en un susurro helado le dijo: Este bosque no es para los arrogantes. Nadie volvió a ver a Isabela. La gente del pueblo la buscó durante días, pero solo encontraron su arco y algunas huellas que desaparecían en medio del bosque. Desde entonces, los habitantes de San Rafael han evitado adentrarse en el bosque de noche. Se dice que, en las noches sin luna, si caminas por el bosque de San Rafael, puedes escuchar susurros que te llaman por tu nombre. Si eres lo suficientemente imprudente como para seguirlos, puedes encontrarte con la sombra de la cazadora. Y si te atreves a mirarla a los ojos, tu destino será el mismo que el de Isabela. La Dama del Río. En el corazón de Cuautla, Morelos, corre el río Cuautla, un lugar conocido por su belleza natural y su tranquilidad aparente. Sin embargo, entre los habitantes más antiguos circula una leyenda que ha helado la sangre de muchos: la historia de la Dama del Río. Hace muchos años vivía en Cuautla una mujer llamada Isabel. Era conocida por su gran belleza y su bondad. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando su esposo, un hombre violento y celoso, la acusó injustamente de infidelidad. En un arrebato de ira, la llevó a las orillas del río Cuautla y en un acto de brutalidad la empujó al agua fría y turbulenta, dejándola allí para que... Los gritos de Isabel resonaron en la noche, pero nadie acudió en su ayuda. Su cuerpo nunca fue encontrado y su espíritu quedó atrapado en las profundidades del río, clamando justicia. Desde entonces, se dice que su alma no ha encontrado descanso. A lo largo de los años, muchas personas han afirmado haber visto a una mujer vestida de blanco, caminando a lo largo de las orillas del río, especialmente durante las noches de luna llena. Dicen que su figura etérea se desliza silenciosamente, con el rostro cubierto por un velo. Aquellos que han tenido la mala fortuna de acercarse demasiado han oído su llanto desgarrador, un lamento que parece venir desde lo más profundo del río. Una noche, Juan, un joven pescador, decidió salir a pescar en el río Cuautla. Era una noche tranquila, con la luna brillando intensamente en el cielo. Juan había escuchado las historias, pero nunca les había dado mucho crédito. Mientras lanzaba su red, vio una figura blanca al otro lado del río. Pensando que era una mujer que necesitaba ayuda, cruzó el río para acercarse. Al llegar a la otra orilla, encontró una mujer alta y esbelta, con largos cabellos oscuros que caían sobre su vestido blanco. Su rostro estaba cubierto por un velo y sus manos temblaban ligeramente. Juan, sintiendo una mezcla de curiosidad y compasión, le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, solo alzó la vista y lo miró fijamente a través del velo. De repente, el aire se volvió helado y una sensación de terror indescriptible invadió a Juan. La mujer comenzó a llorar, un sonido que parecía llenar todo el valle. Aterrorizado, Juan dio un paso atrás, pero la mujer avanzó hacia él. Cuando levantó su velo, Juan vio un rostro pálido y desfigurado, con ojos llenos de dolor y desesperación. Sin pensarlo dos veces, Juan corrió de regreso a su bote, remando frenéticamente hasta la otra orilla. Cuando finalmente llegó a su casa, juró nunca volver al río de noche. Compartió su experiencia con los demás, quienes le contaron sobre la leyenda de Isabel y su trágico destino. Desde entonces, el río Cuautla ha sido evitado durante las noches, especialmente las noches de luna llena. Los pescadores y residentes locales advirtieron a los visitantes sobre la Dama del Río, recordándoles que su espíritu sigue buscando justicia y que aquellos que se acerquen demasiado podrían no regresar jamás. Siguiente historia. Estación Chabacano. El último viaje. El reloj marcaba las 11:45 p.m. cuando Laura entró apresuradamente a la estación Chabacano del metro de la Ciudad de México. Había salido tarde del trabajo y el cansancio la abrumaba.
Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes desgastadas. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, amplificando la sensación de soledad. Mientras se dirigía hacia el andén, un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que alguien la observaba. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo la oscuridad acechante y el eco distante del último tren que se alejaba. Laura decidió apurar el paso. Al llegar al andén, encontró la estación completamente desierta. Solo el murmullo de las máquinas y el zumbido de las luces rompían el silencio. Consultó el horario. El próximo tren llegaría en 10 minutos. Se sentó en uno de los bancos, tratando de calmarse. A las 11:59 p.m., las luces parpadearon nuevamente, esta vez más intensamente. Un susurro apenas audible llenó el aire, como si alguien murmurara justo detrás de ella. Laura se giró rápidamente, pero no vio nada, solo la oscuridad. A la medianoche exacta, un tren entró a la estación. Era antiguo, sus vagones parecían sacados de otra época, con ventanas empañadas y luces tenues. Las puertas se abrieron con un chirrido y, dudando, Laura subió. El vagón estaba vacío. Se sentó cerca de la puerta, con la esperanza de llegar pronto a casa. El tren se puso en marcha, pero en lugar de avanzar, pareció sumergirse en una oscuridad aún más profunda. Las luces del vagón comenzaron a titilar, y las sombras en el reflejo de las ventanas parecían moverse de manera antinatural. Laura sentía una presión en el pecho, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. De repente, el tren se detuvo bruscamente en medio de un túnel. Las luces se apagaron por completo. El silencio era absoluto, salvo por el latido acelerado de su corazón. Entonces oyó pasos, lentos y deliberados, acercándose por el pasillo. Trató de moverse, pero estaba paralizada por el miedo. Una figura oscura apareció al final del vagón. No tenía rostro, solo una silueta siniestra que avanzaba lentamente hacia ella. Laura intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La figura se detuvo frente a ella, y en el momento en que extendió una mano espectral, las luces se encendieron de nuevo. El tren había llegado a su destino, pero no era una estación que Laura reconociera. Era un lugar olvidado, envuelto en una niebla densa y fría. Las puertas se abrieron y una voz metálica anunció: «Última parada, todos deben bajar». Laura salió del tren, temblando. La estación estaba en ruinas y un cartel oxidado apenas legible decía: «Estación de los Perdidos». El tren se alejó, desapareciendo en la oscuridad, dejándola sola en aquel lugar desconocido. Desesperada, Laura buscó una salida, pero todo lo que encontró fueron más túneles y pasadizos que parecían no tener fin. Los susurros y pasos seguían persiguiéndola en la penumbra. No había escapatoria. La estación Chabacano, a medianoche, había sido su última parada. Un viaje sin retorno hacia el abismo. Título: El monstruo de mi cuarto. Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos 3 personas: mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir, puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo. Puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres: el monstruo, el vigilante, el coco y muchos otros, pero mi mamá le dice amor. La siguiente historia se llama Debes engañarlos. Debes engañarlos, decía mi madre. Ellos algún día vendrán por ti, así como lo hicieron con tus hermanos menores.
Yo apenas los había conocido. Empezaban a caminar y desaparecían misteriosamente. Mamá, ¿dónde está mi hermanito? Shh, silencio. Ellos se lo llevaron. Era tanto mi pavor y el miedo a que ellos me llevasen que obedecía todo lo que decía mi madre sin chistar. Era tan cotidiano verla hablándole a la pared o suplicándole a la ventana. Había noches donde me exigía que durmiera bajo mi cama o que esté horas encerrado en el closet. Por días me daba de comer solo arroz y otros tantos se iba de casa dejándome solo manzanas para soportar el hambre. Ponte esta máscara, me dijo aquel día. Así ellos no sabrán quién eres. Yo accedí. Al rato escuché sus llantos acostumbrados. No se lo lleven, no se lo lleven, a él no. Yo me sentía protegido por la máscara, así que me quedé inmóvil sabiendo que mi madre me estaba protegiendo. Dejé de escuchar la voz. Me preocupé. Lentamente la busqué por toda la casa, hasta que la encontré tirada en el jardín con un cuchillo en sus manos, totalmente desesperada. La sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos. Con los años entendí que mi madre me protegía de ella misma. Debajo de ese jardín estaban enterrados los huesos de mis pequeños hermanos, que no pudieron escapar de su esquizofrenia. Gracias a la página en Facebook Historias de Terror por este relato. Esta siguiente historia no tiene nombre, así que comenzaré a leérselas. Siempre me ha fascinado lo desconocido, lo que se esconde en las sombras y los susurros que se pierden en el viento nocturno. Mi amigo Carlos y yo teníamos una tradición peculiar. Cada fin de semana nos reuníamos en el viejo cementerio del pueblo para contar historias de terror. Era nuestro pequeño secreto, un rincón donde la realidad se entrelazaba con la ficción mientras devorábamos golosinas bajo el manto estrellado. Una noche, Carlos me envió un mensaje. Voy a llegar tarde, quedé con Ana, adelántate tú. Asentí, aunque una parte de mí se retorcía con la idea de estar solo allí. Al llegar a la puerta del cementerio, la silueta de un anciano emergió de la bruma. ¿Qué haces aquí, joven?, preguntó con voz rasposa. Soy el vigilante, respondí intentando ocultar mi nerviosismo. Al acercarme, reconocí su rostro surcado por el tiempo. Era don Lalo, un hombre que no veía desde hace meses. «Don Lalo», exclamé sorprendido. «Deberías volver a casa», me aconsejó con seriedad. «Este lugar merece respeto. Aquí descansan almas buenas y otras no tan buenas». Sus palabras me calaron hondo y decidí hacerle caso. Al regresar, mi madre me esperaba, inquieta. «¿Por qué volviste tan pronto?», preguntó. Le conté sobre mi encuentro con don Lalo y su rostro palideció. «Hijo, eso es imposible. Don Lalo falleció hace meses. Una noche, un aguacero lo sorprendió cerca del cementerio y murió junto a la ceiba de la entrada. El escalofrío que recorrió mi espalda fue más helado que la lluvia de aquella noche fatídica. Desde entonces, nunca volví a pisar el cementerio solo, y las historias de terror ahora las contamos lejos de las tumbas susurrantes». Relatos basados en hechos reales. Relatos de la oscuridad. La siguiente historia es de la página de Facebook llamada Relatos de la Oscuridad. Soy originario de Honduras y quiero compartir una historia que mi abuela me relata. Esto le pasó a mi bisabuelo en la ciudad de Comayagua, Honduras, más o menos en el año de 1950. Él, junto con mi bisabuela y mi abuela, vivían en un lugar lejano, alejado de la ciudad. Digamos que en caballo eran como 30 minutos, y eso sí, tomaban el camino del puente sobre el río o bien a unos 50 minutos si iban por una carretera. Cabe mencionar que el camino por el puente era mucho más rápido, pero era más peligroso, ya que no existían casas cercas ni luz alguna. Una noche, mi bisabuelo venía de vender cierto producto que producía un ganado que tenía. Ya era muy noche, iba algo cansado y tenía mucho sueño. Él lo único que pensaba era en llegar lo más rápido posible a su casa para poder descansar.
Por esta razón, decidió irse por el camino más rápido, que en este caso era el del puente. Rara vez había pasado por ahí por el día, y mucho menos en la noche, porque como dije anteriormente, el lugar era muy solitario. Él contaba que antes de llegar al puente, tal vez a unos 20 metros, logró distinguir a una mujer que estaba lamentándose y quejándose. Él pensó que había ocurrido algo, así que decidió acercarse. Al estar a unos 10 metros, el caballo no quería seguir avanzando y se notaba asustado, mientras que la mujer aumentaba sus quejidos. El caballo terminó botando a mi bisabuelo. Cuando levantó la mirada, tenía a la mujer casi encima de él, mostrando su cara con una boca estirada y dientes afilados, y solamente 2 huecos oscuros en lugar de ojos. Como pudo, mi bisabuelo se paró y salió corriendo. Más adelante, como a medio kilómetro de donde pasó esto, se encontró el caballo en el camino, se volvió a subir en él y fue así como llegó a su casa. Cuando llegó, estaba ardiendo en fiebre y mi bisabuela lo acostó en la cama y pasó 3 días sin poder hablar y con una fiebre muy fuerte. Cuando volvió a recuperar el habla, le contó de esto a mi bisabuela y a mi abuela, convirtiéndose en una experiencia que jamás iba a olvidar. Luis Mario Savilón, Relatos de la Oscuridad. Aquí les dejo la página de donde estoy sacando estos relatos, así que muchas gracias, Relatos de la Oscuridad. Les doy todos los créditos a las historias que estoy leyendo. Vamos a seguir leyendo historias. El ser del closet. Hace años, cuando vivía con mis padres, fuimos a pasear donde mis abuelos. Ellos eran de campo y mi hermana Katia y a mí nos encantaba ir de vacaciones donde ellos. Un día llegamos para Navidad y toda la familia se reunió, por lo que nos tocó dormir en un cuarto en el 2º piso. La primera noche fue tranquila. A la segunda vimos lo que nunca debimos de ver. Esa noche yo apenas tenía 11 años recién cumplidos y Katia tenía 8. Mis padres dormían en el cuarto de al lado. Lo curioso del cuarto de nosotros era que siempre estaba cerrado. El abuelo tenía cerrado el closet con llave. Esa noche, una mano diabólica se asomó y con sus manos rompió la pequeña cadena y las puertas se abrieron. Mi hermana y yo lo vimos. Era un ser bastante grande, extraño, y giraba la cabeza en 180 grados. Cerca de la cama había una cruz y el ser al verla se volvió a meter en el closet. Esa noche gritamos desesperadamente y nuestros padres llegaron y preguntaron. En un principio mi padre y mi tío dijeron que era solo sueño de niños, pero una voz malévola salió del closet y les dijo: deberían creerle a sus hijos. En eso mi padre alumbró con una lámpara de confín y el ser le dijo: no deberías jugar con fuego, ya que te podrías quemar. En ese momento mi abuelo subió y le dijo a la criatura: maldita, te dije que te quedaras en tu fosa infernal. Y el ser le respondió: viejo maldito, aún sigues con vida. Y luego el abuelo lo envolvió con una cadena más grande y un sello católico, y el ser gritaba horriblemente diciendo: déjenme salir, que me quemo en el infierno. Luego de eso, el closet ardió en llamas, misteriosamente, y jamás volvimos a ver ese ser. Después de lo sucedido, el abuelo habló con mi papá y mis tíos y les explicó que el ser era un hombre que había encontrado en una mina de carbón. Él lo había ayudado a sanar sus heridas, pero que el individuo quiso corromper al abuelo y la abuela cuando eran jóvenes. Entonces el abuelo lo encerró en el closet. Varios años después, cuando ya cumplimos 20 años, la familia se volvió a reunir. El abuelo tenía 100 años y la abuela 98 años. Nos contó que el ser era de una especie que solo la iglesia conoce y que está escrita y registrada como seres malignos que se hacen pasar por humanos para corromperlos y luego llevárselos. Pero mi abuelo pudo descubrir sus planes malignos y enterrarlos en la cueva donde antes se sacaba carbón. Historia contada por Jorge Chino para tardes de café entre amigos y familiares. Ocurrió en un verano de 1965 por Miguel Valverde Vega. Muchas gracias.
Siguiente historia. Soy un joven de 20 años, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, mismo lugar donde sucedió la experiencia que les contaré a continuación. Yo soy una de esas personas que suelen desesperarse mucho, ya sea en mi casa o en la calle. Habitualmente, los fines de semana me reúno con amigos para platicar de cualquier cosa o tomarme algunas cervezas. Normalmente terminamos como eso de las 2 o 3 de la madrugada y cada quien se va para su casa. Yo vivo en una colonia algo alejada del centro de la ciudad y caminando fácilmente son unos 20 minutos. Pero prefiero volver en taxi debido a que en mi colonia suele haber mucha delincuencia y asaltan mucho por la zona. En una de esas madrugadas no llevaba nada de dinero porque me había gastado todo, así que no tuve más remedio que irme caminando. Aunque no soy susceptible a lo paranormal, o eso creía, unas semanas antes había escuchado algo que pensaba era el llanto de la Llorona, acompañado por un montón de ladridos y aullidos de perros. Para llegar tenía que caminar sobre algunas calles que estaban al lado de un río, así que comencé, pero debo confesar que me sentí atemorizado. Estaba muy alerta por cada ruido que escuchaba. Para mí era un gran alivio cada vez que pasaba un carro con las luces prendidas. Cuando llevaba como la mitad del camino, me tocaba recorrer un bulevar que, aunque estaba bien alumbrado, me daba miedo pasar por ahí. Así que caminé por un lado de la banqueta, ya que es bien sabido que al pasar por las esquinas de las cuadras suelen salir personas con navajas para quitarte todo lo que traes. Pero me comencé a poner más alerta, ya que cuando caminaba podía escuchar cómo ladraban los perros. Pero cuando sentí un gran pánico fue al escuchar bien los ladridos. Eran ladridos de desesperación y miedo. Seguí caminando, intentando ignorar el ruido, repitiendo cosas en mi cabeza. Al acercarme al lugar de donde provenía el ruido, no sé por qué, pero estúpidamente miré hacia ahí. Vi esa cosa. Era algo tan espantoso que ni en mis peores pensamientos pude haberlo imaginado. Era un espectro en forma de mujer, o al menos eso parecía. Medía 2,5 metros y tenía el cabello larguísimo y enmarañado que le llegaba hasta la cintura. Llevaba puesta una túnica que parecía ser de color blanco, pero que se veía muy percudida y manchada de lodo en la parte que arrastraba en el piso. Esta cosa estaba encorvada y ponía sus enormes manos alrededor de su cara para poder ver a través de las ventanas. Sentí que mis piernas se tambaleaban y no las podía mover. Se me cerraba la garganta, dejándome la boca totalmente seca. Intenté correr, pero tropecé con unos pedazos de grava haciendo ruido, y fue cuando experimenté lo más aterrador. De pronto, esa cosa volteó y me miró. Tenía una cara exageradamente desproporcionada, con una mandíbula que le llegaba al pecho y unos ojos negros. Esa cosa, de alguna manera, se percató de que la estaba viendo. Volteó, haciendo una horrible mueca como intentando sonreír, y bajó sus brazos solo para darme cuenta de que sus codos le llegaban hasta el piso. Luego se giró lentamente moviéndose hacia mí. Hacía un movimiento como simulando caminar, pero más bien era como una levitación. No sé cómo, pero saqué fuerzas para salir huyendo de la escena. Comencé a correr como nunca lo había hecho. En mi cabeza escuchaba como si el espectro me estuviera persiguiendo y un pequeño susurro en mis oídos. No quería hacerlo, pero volteé y lo comprobé. Esa cosa me estaba persiguiendo, agitando sus brazos en el suelo y tenía la lengua fuera de la boca. Yo solamente cerré mis ojos y continué corriendo hasta que escuché un claxon. Cuando abrí los ojos, un taxi estaba a punto de arrollarme. El chofer me dijo una sarta de groserías, pero al verme en el estado tan alterado en el que estaba, se bajó del carro y me dijo: ¿Qué te pasa, amigo? Me invitó a subir al taxi y entonces me dio un cigarrillo.
Cuando recuperé mi aliento y ya podía articular palabra, le dije lo que había visto. Él me dijo que en uno de los tantos viajes que había hecho, había visto algo parecido a eso, así que me ofreció llevarme a casa sin costo alguno. A partir de esa noche, nunca he vuelto tan tarde a mi casa, y mucho menos caminando. Aunque cuando paso por esa calle, aún puedo sentir la sensación de la persecución. Cuando regreso de noche y voy en el taxi, intento distraerme con el celular o haciéndole plática al taxista, todo con tal de no voltear. Aún así, me parece ver por el rabillo del ojo a esa cosa sonriéndome, esperando que vuelva a voltear. Atentamente, Anónimo. Uy, qué buena historia. Uy, esa estuvo buenísima. No manches, me imaginé todo. #medio culo. Esta historia también es de Relatos de la Oscuridad en su página de Facebook. Esta historia le pasó a una de mis tías y 2 señoras más. Un día, las 3 fueron al monte a buscar leña, como se hace normalmente en los ranchos. Todo iba bien hasta que se preguntaron si en medio del monte habría más leña. Su duda las hizo ir al centro del monte, y da la casualidad que cuando llegaron notaron que había mucha leña y de la buena. Era leña seca, la cual se prende muy fácilmente y que se utiliza frecuentemente en las cocinas. Después de estar un buen tiempo en ese lugar, empezaron a escuchar machetazos muy cerca de ese sitio. Cuando intentaron ver de quién se trataba, solamente observaron a un abuelo cortando leña. Esto les pareció algo normal, y al poco rato ya estaban platicando cosas chistosas. En medio de la algarabía de las risas, mi tía le dijo de chiste al abuelo que estaba callado: «Señor, deja de cortar leña, que ya es mucho lo que trae». Todos seguían riendo cuando los perros que llevaban empezaron a ladrarle al abuelo, mientras que él seguía sin hablar. Mis tías ya estaban listas para irse cuando, de pronto, escucharon un lamento que asustaría a cualquiera que lo escuchara. Cuando voltearon, se dieron cuenta de que se trataba del abuelo. Estaba llorando sin razón aparente. Pero no era un llanto cualquiera, era un llanto de muerte. Ellas, sin pensarlo, salieron corriendo del lugar, dejando atrás todas las cosas, pero parecía que entre más corrían, el lamento del abuelo se iba acercando cada vez más y más. Los perros iban detrás de ellas, pero seguían ladrando sin control. Una vez que llegaron a la casa de mi tía, empezaron a tratar de coincidir en qué pudo haber pasado. Después de preguntarle a varias personas, supieron que se trataba del fantasma del abuelo, al cual algunos le llamaban el dueño del monte. Esto era porque cada persona que se pasaba por allí se llevaba un susto al escuchar el lamento del anciano, ya que dicen que lo emplea para no dejar pasar a cualquiera. Desde ese día no volvieron a regresar a ese lugar, sin importar lo que habían dejado. Atentamente, Anónimo. Siguiente historia. Esta historia nos la contó mi abuela. En esta ciudad de Michoacán, un conocido tenía la costumbre de mirar por la ventana de la calle de madrugada, debido a que sufría mucho de insomnio. Su esposa le decía que no hiciera eso porque un día se le iba a aparecer el diablo, pero él no creía en ese tipo de cosas. Entonces, una madrugada, viendo por la ventana, vio un montón de gente que venía caminando. Todos venían en silencio, con una veladora prendida. Le pareció bastante raro ver una procesión a esas horas de la noche. Se acercó mirando hasta que un hombre se acercó a la ventana y a través del cristal le preguntó si podía encargarle su veladora. El hombre la apagó y la envolvió en un pañuelo. Luego le dijo que pasaría por ella la mañana siguiente y el señor aceptó. Al llegar la mañana, el señor le platicó a su esposa lo que había pasado. Al desenvolver el pañuelo ya no había una veladora, sino más bien un hueso humano. Al ver esto, el señor sufrió un infarto por la impresión y después de ese día se le quitó la costumbre de mirar por la ventana a altas horas de la noche. Atentamente, Anónimo.
Yo vivía en un rancho que se llama La Concepción de Concordia, en Sinaloa. Una noche dormía con mis 2 hijas pequeñas. Mi casa es de 2 pisos y, como siempre hace mucho calor todo el día y toda la noche, siempre arrimábamos la cama a un ventanal muy grande. Eran las 3 de la mañana y me desperté. Miré por la ventana y tenía la misma vista de siempre. Frente a mi casa había un terreno vacío, luego una casita, otro pedazo deshabitado y unas pocas casas a los lados. Justo una de esas pequeñas casas, una que estaba al otro lado de la calle, era de una de mis vecinas, que nunca dejaban la luz encendida, pero esa madrugada sí lo estaba, y dejaba ver claramente una silla blanca. Me llamó la atención, e inmediatamente vi una sombra que bailaba y corría de un lado a otro de la calle. Luego derribó la silla y se movía rápidamente, bailando y corriendo de un lado a otro, hasta que de repente volteó y me miró. No les miento, sentí que se me heló la sangre por completo, ya que no tenía rostro, aunque a pesar de esto parecía que me estuviera viendo fijamente. Esta cosa aventó la silla y se quebró al golpear el suelo, y salió corriendo hacia mi ventana. En ese momento se escuchó un ruido fuerte en la cocina. Al verla venir corriendo, me aventé y abracé a mis 2 hijas e inmediatamente comencé a rezar. Le pedí a Dios que me protegiera, que todo eso que estaba viendo fuera mentira. Les juro que no dormí hasta que vi salir el sol. Ya en la mañana se lo platiqué a mis vecinos y hasta se lo conté a la dueña de la casa. Ellos me dijeron que nunca dejan la luz encendida y que ese día tampoco lo hicieron. Otras vecinas de más arriba me dijeron que nunca me asomara en la madrugada a la calle, ya que podía llegar a ver cosas feas, porque se dice que en la región hay brujas. Después de un tiempo me vine a mi ciudad natal, Guanajuato, y sinceramente no tengo ganas de volver a aquel rancho. Atentamente, Meli Patiño. No mames, se me erizó la piel con esta historia, me lo imaginé todo. ¡Qué onda! ¡Ay, no, qué horror! Oye, ya estamos entrando en mod Halloween. Yo juego fútbol en el Deportivo Solidaridad de la Ciudad de México. Muchas veces nos tocó jugar partidos muy tarde, y como acostumbro ir y volver a mi casa caminando, siempre llevo mi celular. Eran las 11:30 de la noche. Iba tranquilamente, todo normal, cuando de repente a mi lado pasa caminando una señora de edad avanzada. En ese momento veo que se le cayó su monedero. «Señora, mire, su monedero se le acaba de caer», le dije, pero ella no me respondió y continuó su camino. Levanté el monedero y volví a insistir. La señora me respondió tajantemente: «Quédate con él, te hace más falta a ti que a mí». «Ay, señora». «No, señora, ¿cómo cree? Tenga», le respondí, pero insistió: «No, quédate con él, te lo regalo». Le di las gracias y continué mi camino tranquilamente. Entré a una tienda de abarrotes que está cerca de donde había pasado todo, y aproveché para preguntarle al señor, que tenía muchos años viviendo en la zona, si conocía de casualidad a una señora viejita. Le comenté lo del monedero y que no lo había abierto porque quería regresárselo. El señor se quedó viendo con los ojos entrecerrados y me preguntó cómo iba vestida. Yo le dije que de blanco, con un rebozo de colores y tapando su rostro. El señor palideció y entonces me dijo: «Mijo, esa señora tiene casi 5 años de fallecida. En vida tenía mucho dinero, pero desgraciadamente era muy avara». Le pagué lo que había comprado y con esa información me fui muy asustado de la tienda. Me paré en una esquina y decidí abrir el monedero. Tenía 5,000 pesos y sinceramente en ese tiempo yo estaba pasando por unos problemas económicos. Ahí comprendí lo que aquella anciana me había dicho. Eso sí, ahora tengo un poco de miedo de irme caminando al siguiente partido. Atentamente, Ángel Diclonius. La neta, ya no me quedaría con ese dinero. Es dinero de un muerto y esas madres vuelven otra vez. Vuelven para pedir, para cobrarte todo eso. No lo recomendaría. Lo dejaría donde se cayó.
y me alejo. Adiós. No sé si fue un alma bondadosa o si esa persona, para poder ir a un mejor lugar, tiene que hacer actos de bondad, pero no lo sé, está muy sospechoso. Igual cuando te encuentras dinero en un cruce de 4 caminos, no lo tomes, está embrujado. Porfa, dato. Esta historia me la contó mi padre hace 21 años. Corría el mes de agosto y tenía poco tiempo de haberme casado con tu madre. Tú apenas tenías unos meses de nacido. Una noche, con bastante lluvia, salí a comprar leche, pañales y artículos de sanitario que necesitaba. En aquel tiempo, el pueblo no era muy grande y las calles no estaban ni pavimentadas, por lo cual todo el camino estaba lleno de barro y tenía que caminar con mucho cuidado para no resbalarme. Cuando compré las cosas y salí de la tienda, luego de caminar algunos metros, logré alcanzar a ver a un niño de aproximadamente 5 años a la orilla del camino. Él vestía pantalón y sudadera con capucha. Iba todo de negro. Al verlo, me acerqué preocupado porque no era bueno que un niño tan pequeño estuviera allí a esa hora de la noche. Le pregunté su nombre, dónde vivía y cuál era el nombre de su madre, pero él solamente contestó que no sabía. Consternado, lo tomé de la mano para traerlo a casa, pues la lluvia cada vez era más fuerte y hacía mucho frío. Estando ya en casa, podría pensar cómo encontrar a su familia. Pensé que tal vez lo estarían buscando y por eso decidí refugiarlo. Al tomarlo de la mano y caminar con él, pude notar que estaba demasiado frío. Sus manos estaban pálidas y además tenía un mal olor que iba más allá de una simple falta de limpieza. Además de todo esto, no se le podía ver el rostro con claridad. Estaba cabizbajo y tenía rastros de barro por toda su boca, mejillas y frente. Solo se le alcanzaba a ver una mirada penetrante. Cuando llegamos frente a mi casa, el niño se me acercó y me dijo que no quería entrar, que su madre estaba esperándolo en su casa. Mi papá se sorprendió y le preguntó de nuevo dónde vivía. El pequeño señaló un camino que llevaba a una laguna cercana y murmuró entre dientes que allí estaba su casa. Le preguntó si él lo llevaría con su madre. Mi padre sabía que por aquella laguna no vivía nadie y solamente había campos de cultivo, pero el niño solamente le decía lo mismo una y otra vez. Por fin, mi padre aceptó, pero le dijo que antes entraría a la casa a dejar las cosas que había comprado y que también aprovecharía para traer un par de abrigos. Dicho esto, lo sentó en una banqueta del jardín y le pidió que no se moviera de allí hasta que volviera. Entró rápidamente y dejó las cosas, tomó un paraguas y una sudadera para el niño, pero cuando salió al patio, este ya no estaba. Lo buscó por varias horas, pero no apareció por ningún lado, así que decidió ir con las autoridades para reportar lo que había ocurrido y saber de esa manera si alguien estaba buscando a aquel niño perdido. Después de todo esto, regresó a la casa a descansar y tratar de dormir un poco. Y en la mañana siguiente, mi padre se encontró con un vecino ya mayor de edad y le platicó lo ocurrido la noche anterior. Él le dijo tranquilamente, sonriente, que no se preocupara, que lo que había encontrado esa noche no era un niño, que muchas personas del pueblo ya lo habían visto, y entre los mayores se decía que tal vez se trataba del diablo, o tal vez de algún ser maligno que engañaba a las personas, y que la finalidad de este era llevarlas hasta el pantano para lastimarlas. Que esto ya le había pasado a mucha gente que caminaba por las noches en esa calle, que no era la primera persona que contaba lo mismo tras caminar por la noche en esa calle. Con los años, la gente colocó algunas cruces en aquel lugar donde se acosaba a los caminantes nocturnos. Yo personalmente nunca he visto nada raro, pero les puedo decir que cada vez que paso de noche por ese lugar, siento una especie de escalofrío muy fuerte y las ganas de no querer estar cerca me hacen caminar más rápido. Atentamente, Nartín Rosales. Pues muchas gracias por haber estado en este programa y acompañarme en la lectura de estas historias de terror.
de miedo que me fui encontrando y me llamaron mucho la atención. Y espero que realmente les haya gustado mucho mis waifus, porque comienza con este video Octubre Waifuniestro. Se vienen muchas sorpresas, se vienen cosas bien épicas, porque aquí en este lugar nos encanta el terror. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, adelante, no tengas miedo. Aquí estamos en un lugar seguro, en un lugar divertido, en donde podemos ser nosotros. Así que tranquilos. Aquí ahorita en este lado o en este lado estarán apareciendo mis redes sociales, donde espero que nos des un like, un corazón y me puedas seguir. No olvides seguirnos en TikTok como entrewaifus.podcast y en Instagram como entrewaifus.podcast. Síguenos por favor y danos un corazón. Y no olviden suscribirse y darle like para seguir viendo Octubre Waifuniestro. Ahora me gustaría enviarles saludos a las personas que comentaron mis videos anteriores. Muchas gracias a Fox Burrito-C14 que comentó el video de clichés del anime, del cual ya estamos hartos, parte 1. Muchas gracias. Muchas gracias también a Martín Valenzuela 4103 por siempre estar comentando en los videos. Muchísimas gracias. Y comentó justo en el video de Cuentos Oscuros de Japón, las leyendas que nadie se atreve a contar. Aquí está. Y por último, muchas gracias a Thanatos Zetas por comentar el video de Lo que no sabías de Japón, 20 curiosidades y costumbres impresionantes. Muchas gracias por comentarnos. Así que si quieren un saludo en el siguiente video, les agradecería que dejaran sus comentarios. Y si tienen algún tema interesante que contar o que les gustaría que pusiéramos aquí en el podcast, pues sean bienvenidos. Así que con esto me despido y bienvenidos a este mes del terror. Nos vemos. Adiós mis waifus.